Bienvenidos a nuestro programa ¿A dónde vas?, donde hoy exploramos el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 24. Vamos a intentar un análisis bíblico, explorando juntos lo que hay detrás del nacimiento de Jesús. Así es, no estamos ante un relato de cuento de hadas, sino en una escena de crisis, una encrucijada donde lo humano y lo divino chocan. Mateo nos invita a descubrir cómo Dios entra en la historia cuando todo parece estar perdido. Y vale aclararlo de entrada, estas líneas no cuentan cómo Jesús llega como resultado de una estrategia humana, sino de la intervención de Dios en el sufrimiento y el desconcierto de las personas de carne y hueso. Y todo esto precisamente busca responder a la necesidad de sentido de una comunidad que ha dejado parte de su tradición y necesita descubrir por qué vale la pena seguir a Jesús. Para entender bien lo que leemos, hay que imaginarse la vida en una aldea judía, en Palestina, hace unos 2000 años atrás. No es lo mismo casarse en ese tiempo que ahora, ¿verdad? Para nada. El matrimonio era un proceso en etapas. El primer paso, llamado desposorio, era ya un contrato legal. María y José estaban desposados. Se los consideraba verdaderos esposos, aunque aún no vivían juntos ni habían tenido relaciones. Romper ese compromiso era tan grave como el adulterio. Por eso, cuando José descubre el embarazo de María, la situación es social y legalmente explosiva. Lo que decidirá marcará literalmente el destino de los dos. Exactamente. La ley requería exponer la infidelidad y a la mujer como adúltera. Pero José aparece como justo, busca una salida compasiva, aunque muy limitada. Iba a abandonarla en secreto sin escándalo, minimizando los daños, pero sin descubrir que la mano de Dios se movía en la sombra. Este es el corazón del relato. José, confundido, planifica hacer lo que cree más justo, pero es interrumpido por un sueño. ¿Qué significa esta intervención? Los sueños eran, en la literatura bíblica, canales de comunicación divina. El ángel no solo tranquiliza a José, no temas, sino que le revela el verdadero origen del embarazo, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Aquí entra otro dato clave. El mensaje del ángel tiene nombre propio. José debe ponerle Jesús, que significa en hebreo Dios salva. No es solo un mensaje de consuelo, es un anuncio profético. Este niño será el que va a rescatar, sanar y reconciliar lo que el pecado y el miedo rompen en la humanidad. Y hay algo más a destacar. Llamar a José hijo de David recuerda la promesa mesiánica. Jesús, por adopción legal, entra en la línea del rey esperado. Dios quiere recomponer y sanar toda la historia humana. Mateo conecta este nacimiento con una profecía antigua, la de Isaías sobre la Virgen y el nombre Manuel. ¿Por qué tanto énfasis en esa cita? Porque Mateo ve la llegada de Jesús como el cumplimiento de dos promesas. Por un lado, la función, Jesús salva de los pecados. Por el otro, el ser Emmanuel, Dios con nosotros. La historia de Jesús trata de la presencia transformadora de Dios en medio de la gente común y corriente. Isaías en su tiempo habló a una situación de crisis nacional y propuso una señal: Dios no abandona. Mateo retoma esa señal y la profundiza. Ahora Dios se hace uno de nosotros de manera definitiva. Así, Jesús no es solo un Salvador lejano, sino el rostro visible del Dios cercano, el Dios compañero de camino. El mensaje central es: en las crisis, en lo incomprensible, en el dolor, Dios está presente, actuando para reconciliar y sanar. Si alguien está escuchando esta historia, ¿qué puede llevarse para su propia vida? Que cuando los planes fracasan y las relaciones atraviesan crisis, cuando te invade el miedo o la incertidumbre, ese puede ser precisamente el lugar donde Dios actúa. No desde afuera, sino desde dentro de la crisis. Así lo vivieron José y María. La justicia humana llega hasta cierto punto. El paso que nos invita a dar el Evangelio es la confianza y la apertura a la voz de Dios en medio de la confusión. Y eso implica una obediencia radical. José no entiende, pero confía y actúa. No se queda prisionero de su lógica ni de su miedo, da un paso de fe.
Por eso el texto es una invitación a vivir creyendo que Emmanuel, Dios con nosotros, es mucho más que un dato teológico. Es una realidad que puede transformar nuestras incertidumbres en fermento de esperanza. Y así cerramos. La pregunta hoy no es solo si crees en Jesús. La pregunta es, ¿le permites a Dios acompañarte y sanar desde dentro de tus propias rupturas? Porque sigue siendo ayer y hoy el corazón del Evangelio. Mi nombre es Gabriel Martínez y esto fue ¿A dónde vas? Gracias por acompañarnos en este podcast, que buscamos que la palabra siga resonando y sanando en la vida cotidiana. Soy Guadalupe Urquieta. Hasta la próxima. Que el Emmanuel, Dios con nosotros, sea experiencia y no solo creencia.